Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Bueno, continuamos con Deuteronomio capítulo 23, versículo 15 al 25. Y dice: Si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. No cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero o alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no le cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exigirá que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. Amén y amén. Cuando visitamos a otro país, a través de las costumbres, las conductas de ese país, podemos conocer cuáles son las normas de ese país, las leyes de ese país, el carácter moral de ese país, cuáles son sus deidades y por ende la identidad cultural de ese país. De la misma manera, Dios quería que su pueblo se distinguiera de las otras naciones a través de sus conductas, de sus costumbres y a través de su estilo de vida. Y así manifestar las normas de Dios, el carácter de Dios, de una vida espiritual y de santidad y pureza en la tierra de Canaán, ¿no? Ahora, cuando hablamos de santidad o de pureza, o espiritualidad, la mayoría lo relacionamos con alguien apartada para Dios, una vida consagrada que es sensible ante la voz del Espíritu Santo, pero no es solamente eso. La espiritualidad, la santidad y pureza de Dios comienza con cosas pequeñas, con cosas pequeñas. Y como ejemplo, en el devocional de ayer, Deuteronomio capítulo 23, 12 al 14, habla de la limpieza, la higiene en el campamento ejército de Israel. Aún en las necesidades para hacer popó, tenías que salir fuera del campamento con una pala, asignar un lugar, cavar un hoyo con esa pala. Después de defecar, tenías que cubrir tu excremento, gloria a Dios. Así que la limpieza y la higiene es parte de un buen soldado de Cristo Jesús. Amén. Y esto es un llamado personal para aquellos jóvenes y adolescentes que limpien su cuarto, hagan su aseo personal. Dios, heme aquí, envíame a mí. Bueno, pero Dios primero te va a enviar a limpiar tu cuarto y el baño. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Padres, enseñemos a nuestros hijos cómo mantener limpio nuestras casas, los baños. Limpia tu aspecto personal para presentarte delante de Dios, porque Dios es santo. Amén. La santidad también se expresa un estilo de vida limpia y ordenada. Amén. Bueno, ahora sí, versículo 15 y 16. Dice: si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. La esclavitud en esos tiempos era una práctica muy común. Por ejemplo, un pueblo conquistaba a otro y el pueblo que había conquistado tomaba a algunos como esclavos para que sirvieran en sus casas o para venderlos. Esta gente perdió su libertad y solamente por haber sido conquistado por otro más grande. O había algunos que administraban mal su negocio y al endeudarse mucho era morir
o venderse ellos mismos como esclavo. Así que los que hacían ellos eran ir a alguien y decirle, mira, yo te voy a servir todo el tiempo que vos quieras, solamente dame de comer y un techo para vivir a mí y a mi familia. Cuídame y yo te voy a servir. Esa era la condición. Pero cuando el esclavo está bajo un amo muy malo, y es tanta la opresión que lo único que él puede imaginar es huir de su amo, escapar de esa situación. Y este esclavo llegó donde estaban los israelitas, y esta ley lo que hace es proveerle a este esclavo protección y cuidado. En nuestra sociedad actual no hay nada de malo que uno contrate a otro para trabajar, pero sí es malo en que ese contrato sirva como una excusa de explotación y maltrato o para aprovecharse. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que marcar la diferencia, el trato personal tanto como los jefes y tanto como los empleados. Ahora, ¿por qué Dios tiene tanto cuidado de los esclavos que huyen de su amo por haber sido oprimido? Porque el pueblo de Israel también era esclavo y había sido oprimido por Egipto. Entonces, como que Dios les recordaba, diciendo, así como yo les traté a ustedes con amor, traten de la misma manera, porque al hacer esto, ellos recordarían a Dios y de dónde Dios los sacó. Ahora, cuando nosotros como iglesia brindamos ayuda social para los más necesitados, para los más vulnerables, no lo hacemos para que vean lo bueno que estamos haciendo como iglesia, para jactarnos, sino al hacer esto, recordamos el amor de Dios y de dónde Dios nos rescató. Entonces, de ahí sale en nuestro corazón un amor genuino que viene de parte de Dios para así ser un refugio para el oprimido, para poder ayudar a los demás con ese amor incondicional. Amén. Versículo 17. Ningún israelita, sea hombre o mujer, se dedicará a la prostitución ritual del templo. En la antigüedad, en los templos paganos, una de las formas de adorar a los dioses era por medio de estas prácticas sexuales. Había mujeres y hombres que venían a adorar y adoraban a esos dioses teniendo relaciones sexuales con estas mujeres, ¿no? Y estas profetisas o sacerdotisas que se les llamaban eran en realidad prostitutas con un título espiritual, ¿no? Pero lo que realmente hacían era un acto totalmente abominable para Dios. Y los hombres no canten victoria, porque en la Reina Valera 60 dice en el versículo 17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomitas de entre los hijos de Israel. Y la sodomia es relación sexual entre hombres. Estos actos eran detestables para Dios. Versículo 18. Entonces, para cumplir con un juramento, no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. Lo que Dios detestaba, primeramente, no eran las ofrendas de sus ganancias ilícitas, sino el corazón de ambos. La doble vida que llevaba tanto el hombre y la mujer, una vida de infidelidad a Dios. Por lo tanto, sus ofrendas también eran detestables para Dios. Un claro ejemplo es de las ofrendas de Abel y de Caín. Y si vamos a Génesis capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordos de ellas. Y miren aquí, y miró Jehová primero con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se engañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios aceptó a Abel por su vida íntegra con Dios, por eso su ofrenda fue acepto, pero no miró con agrado la vida que llevaba Caín, por lo tanto no fue acepto su ofrenda. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo estamos adorando a Dios a través de nuestras vidas en este tiempo?
Recordemos que Dios, más allá de lo que nosotros cumplamos, de que nosotros sirvamos, o ofrendamos o diezmamos, lo que Dios va a ver en nosotros va a ser la integridad de quién eres, no cuando la gente te ve, no cuando te ven en la iglesia, sino quién eres realmente cuando estás solo, cuando estás en las cuatro paredes, cuando nadie te ve, quién eres. ¿A quién adoras? Eso es lo que Dios va a ver. También a la hora de cobrar intereses. Versículo 19 dice, no cobrarás intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que les prestes dinero o alimento o cualquier otra cosa, pues puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no le cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde está a punto de entrar y que vas a poseer. En la actualidad vemos que hay personas o empresas que se aprovechan de la vulnerabilidad de otros para sus propios beneficios. Pero Dios creó otro sistema que está basado en el amor, en el principio del amor. Hoy en día, lamentablemente, algunos piden préstamos para hacer inversiones, pero en aquel tiempo no se pedía préstamos para hacer inversiones o para fines egoístas, sino que uno buscaba ayuda cuando realmente no tenía nada, cuando realmente esta persona necesitaba ayuda. Entonces ahí pedía un préstamo. Ahora, si realmente nosotros que conocemos a Dios y todo lo que hacemos lo hacemos con ese amor de Dios, nosotros no nos tenemos que preocupar, si este hermano o este fulano no me paga los intereses, no me va a alcanzar el dinero. No. Al contrario, nuestra preocupación no es tanto el dinero o la pérdida por no cobrarles intereses, sino la condición de esa persona. El deseo de que esta persona pueda salir de esa situación de vulnerabilidad, de esa situación de crisis. Entonces, este es el principio de amor y que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. Es más, miren lo que dice en Proverbios 28:8. Dice, los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. O sea, aquellos que se han aprovechado de cobrarles altos intereses, al final todo ese dinero caerá o entrará en el bolsillo de aquellas personas que hacen el bien para ayudar a los pobres. Gloria a Dios. Esta es la manera como Dios trabaja, como Dios bendice a sus hijos que le obedecen. Y por último, versículo 21, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le has prometido, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpado del pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que le prometiste al Señor tu Dios. A ver si conocen esta. Señor, si tú me das un buen trabajo, yo te prometo que voy a apartar mis diezmos para ti, Señor. Padre, si tú me ayudas a salir de este problemón, yo te prometo que yo y toda mi familia no vamos a faltar a la iglesia y te vamos a servir. Y Señor, si tú me das un auto, yo te prometo que voy a venir todos los miércoles, los viernes de oración, los domingos no voy a faltar, y encima todo lo que necesite para la iglesia voy a estar dispuesto para ayudar. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros hicimos promesas como estas? Y quizás nos olvidamos. Pero miren, Dios no se olvida. Pasen 5 años, 10 años, 20 años, 50 años. Él no se olvida. Él te va a reclamar lo que vos le prometiste. Mira, no estamos obligados a hacer un voto a Dios o a hacer una promesa a Dios. Pero si lo hiciste, más te vale que lo cumplas. Porque al no hacerlo, dice la Biblia,
serás culpable de pecado. En Eclesiastés capítulo 5, 4 y 5, Salomón dice lo mismo. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirla. Salomón está diciendo, mira, vos no estás obligado a prometer, pero lo que prometes lo cumplís. No se puede hablar a Dios y no darle peso a las palabras. Dios lo toma muy en serio. Dios las recuerda y las tenemos que cumplir, pase lo que pase, iglesia. Y bueno, siempre hay uno que dice, bueno, entonces mejor no le prometo nada. Así Dios no me va a pedir cuentas. No pienses que no prometer nada es el mejor camino, es la mejor opción. Esta ley no fue dada para que no prometas si no lo vas a poder cumplir. Porque hay veces que uno tiene que ligar con su vida, con una promesa a Dios, para que su corazón no le frene de hacer lo que Él debe hacer. El mejor camino es decirle, Señor, cada día de mi vida te lo consagro a ti. Mis tiempos, mis servicios, te lo aparto para ti, Señor. Quiero vivir, quiero servir una vida para darte la gloria a ti. Es mejor prometerlo y cumplirlo y tener muchos frutos que decir mejor, no digo nada, no le prometo nada, total, no lo voy a cumplir para vivir una vida sin frutos. El voto a Dios es tan sagrado que refleja el amor que le tenemos hacia nuestro Creador. Amén. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a abrir los ojos para poder ver claramente, Señor, tu corazón. Y poder ver también nuestro corazón, Señor, que hay tantas cosas que deben morir en nuestras vidas, que necesitamos, Señor, tu favor y tu misericordia y la dependencia de ti, Señor. Padre, aprendimos, Señor, que la santidad y pureza, una vida espiritual, comienza con las cosas pequeñas de nuestras vidas. Señor, aún en el higiene y en las limpiezas, en el orden, Señor. Por eso, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder comenzar con cosas pequeñas en nuestras vidas, a ser obedientes, Señor, a nuestros padres, a las autoridades, Señor, que tú estableciste. Señor, a ser ejemplo para poder así reflejar a Cristo, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu Espíritu Santo todos los días, a través de la meditación de tu palabra, a través de la intimidad contigo, en la oración. Señor, queremos ser íntegros, queremos llevar una vida de integridad. Ayúdanos, Señor, que tu palabra nos santifique, que tu palabra, Señor, nos ayude a estar más cerca de ti, a poder pensar, Señor, las cosas espirituales, las cosas, Señor, del reino de Dios, Padre, conocer tu voluntad. Y bendigo a cada uno de los que están escuchando este mensaje, que sea de bendición, que sea de restauración, de sanidad y sobre todas las cosas, Señor, que puedan reconocer que tú eres el único Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos. Ayúdanos a poder ser un remanente en este tiempo, Señor, para reflejar tu gloria. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén